Hey, 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 bienvenidos a Águila Scalper, bienvenidos a un nuevo video de análisis hoy 10 de diciembre del año 2025. Quien les habla es Javier Aguilar y estamos hoy ante un momento muy crítico, muy cumbre y muy especial para el ciclo de Bitcoin en el que se esperan resultados donde Jerome Powell tentativamente plantearía recortar esas tasas de interés. Esto nos daría una proyección probable para Bitcoin donde entraría un bull run en diciembre, un ciclo alcista relativamente corto, en donde las altcoins podrían dispararse, o por lo menos eso puede dar la noticia. Pero acá en el canal nosotros queremos evaluar todas las posibilidades y qué es lo que podemos hacer en cuanto a esto surja o no surja. Primero recordar que un recorte de Jerome Powell a final de años significa que el dólar estadounidense cae, la liquidez en los mercados por ende debería subir. Entre eso, la liquidez se iría a los activos de mayor riesgo, de mayor volatilidad, como puede ser Bitcoin y las altcoins. Adicional, obviamente las acciones subirían, sobre todo esas que están marcadas con tecnología, que es el nuevo boom en este momento. Los bonos se fortalecen, pero ojo, que no todo es positivo, porque también puede traer una inflación que después puede resucitar y correcciones fuertes meses después de que esta medida sea anunciada. O sea, momentáneamente estos serían resultados buenos, pero a largo plazo obviamente no es sostenible totalmente. Por ende, vamos a pasar ahora al gráfico de Bitcoin para ver qué es lo que ha ocurrido las últimas 12 y 24 horas en el mercado de criptomonedas, por lo menos con lo que respecta a Bitcoin, ver su comportamiento, ver qué zonas podemos estar alertas y ver qué habíamos dicho ayer durante la tarde acá en el canal donde estuvimos en vivo. Recuerden, estoy haciendo directos todos los días de lunes a viernes en la apertura del mercado americano. Estamos tradeando totalmente en vivo, haciendo operaciones de scalping y dándoles análisis para que ustedes tomen decisión sobre situaciones como esta que se vienen el día de hoy. El día de ayer, antes de finalizar el directo, le había dejado algunas áreas que Bitcoin podía o no respetar. Entonces le dejé las áreas de liquidez marcadas, estas correspondientes al gráfico de CoinGlass, obviamente, y aquí vamos a repasar qué fue lo que pasó justamente después de que yo salí del directo. Si nos vamos acá, tenemos dos líneas marcadas por la parte alta, una en los 94.409 y otra en los 94.508. Ambas situaciones se dieron una detrás de la otra justo después de que yo salí del directo, ¿vale? Por la parte baja ya teníamos la zona de apertura anual, esta área ya la había sido testeada y había dejado otra zona por la parte aún más baja que podía verse como un área de liquidez que podía respetar en cierto momento. Y vemos como el precio llega nuevamente y respeta esta área de liquidez que habíamos marcado. También dejé un par de áreas por la parte más baja, pero estas áreas sí que no fueron testeadas en ningún momento. Así que el análisis ayer estuvo bastante bien, pero vamos a revisar qué podemos esperar para el día de hoy y cómo va Bitcoin en cuanto al gráfico diario, semanal y mensual. En cuanto al gráfico mensual, seguimos en tendencia alcista. No puedo decir más nada allá de eso, simplemente una corrección. En el gráfico semanal, nos encontramos en este momento que ya hemos superado por lo menos parte de la resistencia que teníamos en los 94.000 y estamos con direccionalidad hacia los 97.000. Pero dependerá mucho de lo que pueda suceder hoy, porque el mercado sabemos que puede reaccionar muy volátil en la tarde de hoy. Si nos vamos al gráfico diario, vean cómo el precio sigue escalonando y va subiendo de a poco en las medias móviles. Ahora ha reingresado a la parte alta de la media móvil de mediano periodo que tenemos marcada por acá. Vean por acá, después le había costado, había usado las otras medias móviles como soporte, la había reventado un poco y ahora acá le ha costado, pero ha vuelto a reingresar a la parte alta de este pequeño rango que tenemos por acá. El siguiente objetivo serían alrededor de los 96.000 a 98.000 dólares que podemos comprobar con el gráfico semanal, ¿vale? Recordemos que también tenemos un vacío por acá entre estas tres velas que coincide perfectamente con estas dos medias móviles, esto en el semanal, y si nos vamos al gráfico diario, tenemos justamente una media móvil por acá y el mismo vacío, pero un poco más reducido en esta área, ¿vale? Entre las tres velas se forma SFBG que coincide prácticamente con la media móvil de 50 periodos en el diario. Ya yéndonos un poco al gráfico de 4 horas, vemos como sigue obviamente haciendo exactamente lo mismo. No hay una decisión en cuanto al gráfico de 4 horas, simplemente un rango, pero sí vemos que ayer logró reventar por la parte alta toda esta área que teníamos acá y lo pudimos ver en vivo y en directo, como cerraba Bitcoin su vela de 4 horas por encima de esta zona y luego se dirigía obviamente a las zonas más altas que teníamos en la parte anterior. Justamente estaba marcado por un freno que les había comentado que había un par de frenos por allí y bueno, el precio reaccionó
hacia el lado contrario, pero está en este momento testeando las medias móviles y respetándolas bastante bien. Así que bueno, eso en cuanto al gráfico de Bitcoin, ese es el análisis que tenemos por el momento. Pero ¿qué zonas se encuentran comprometidas para el día de hoy? ¿A qué áreas puede llegar relativamente fácil Bitcoin el día de hoy? Eso es lo que voy a comentarles en los próximos minutos con respecto a esas zonas, a esas áreas. ¿Y cómo podemos detectar esas áreas? Pues fácil, con el mapa de liquidación de nuestra página favorita en este momento, CoinGlass. Tenemos que las últimas 24 horas se ha formado liquidez por esta área. Vemos cómo se ve un poco más grande, más blanquecino esta zona, que sería el área de los $95.300 aproximadamente. Si nos vamos un poco más allá y nos vamos a ver qué se ha formado en los últimos 3 días por la parte alta, tenemos los 95.200, como ya les comenté, y los 94.700 aproximadamente. Esta zona también la teníamos habilitada para visitarla el día de ayer, pero no alcanzó el dinero para obviamente ir a liquidar esa zona. Mientras que por la parte de abajo, en esta apertura del mercado, pudimos ir a visitar los 91.500 aproximadamente, 91.580. Ahí se encuentra una zona por la parte baja. Ahora nos vamos un poco más allá para ver qué podemos ir a buscar por la parte más alta. Tenemos los 98.252 y los 96.867. Vemos que esta zona se ha formado el último mes. Incluso llegamos a tener zonas en los 101.200 aproximadamente. Vale, ¿y qué zona tenemos por la parte baja? Bueno, como primer freno corto tenemos entre los 91.670 y los 91.200. Sí, más o menos esta zona. Siguiente área que yo consideraría a tomar en cuenta serían los 83.700, ya que es una zona donde dejamos liquidez anteriormente y abarca hasta los 83.300 aproximadamente. Aunque si bien tenemos un poco más arriba, pero esta zona la tengo simplemente como referencia, pero la zona que realmente a mí me interesaría ir a buscar si yo fuese un institucional sería los 83.000, un poco más hacia abajo, ¿vale? Porque esta zona de liquidez recién se acaba de formar. Esta tiene un poco más de tiempo y está un poco más fuerte, si la podemos apreciar acá. Básicamente, así nos quedaría el gráfico con las áreas que acabamos de marcar. Primera zona para esta apertura de mercado está entre los 91.400 y 91.500 por la parte baja, y por la parte alta, en caso de querer ir a buscarlas, pueden ser los 94.800. Aunque probablemente también pueda buscar los 93.400, que esa es la zona de apertura anual. Y siempre se ha quedado algo de liquidez por esa área, ¿vale? En cuanto a la rueda de prensa de Jerome Powell, ahí tenemos que vigilar en la zona de los 97.040 hasta los 98.000, que es donde hay un pequeño FBG en el gráfico diario, que coincide este FBG con las áreas de liquidez que les he comentado en este video. Por la parte más alta tenemos los 101.000, ¿vale? Así que cualquier subida que llegue hasta los 101.000 para mí todavía no está confirmada siempre y cuando el gráfico no haya cerrado allí en el semanal. Es decir, nos podemos mantener en esta zona incluso hasta el día sábado en la noche o el mismo domingo durante el día, y mientras yo no vea un cierre semanal por encima de esta zona y posiblemente una confirmación los días posteriores, yo no me tomaría esto realmente en serio. Mientras que por la parte de abajo, como ya les comentaba, teníamos los 91.500 y de ahí la primera zona fuerte la veo en 83.000. Si bien es cierto, hay que vigilar que esta área sea de soporte nuevamente, que es el área que va entre los 90.000 y los 88.000, vuelve a funcionar como soporte, porque en caso de que esto no aguante una primera zona de liquidez, ya sabemos que tenemos en los 83.800, que es la más fuerte con lo que respecta a mi forma de ver el mercado, ¿vale? Entonces, el precio puede hacer una vela fácil de 2-3%, ¿vale? Incluso un poco más en la rueda de prensa de Jerome Powell, y esto no significa que nos vamos a ir hacia la luna o hacia abajo, simplemente van a liquidar a todos los que estén por esta zona, todos los que estén por esta área, si así lo desean y si la volatilidad se activa. En caso de que la noticia sea positiva o negativa, esta pauta, primero, de igual manera como les comento, tienen que ir a buscar esa liquidez, reventar a todas estas zonas para después tener vía libre para poder ir subiendo. Es decir, en caso de que los datos que Jerome Powell sean positivos para el mercado, primeramente igual tienen que ir a buscar esta liquidez. Esto puede dar algún rebote, inclusive este también puede ir a buscar esta liquidez y puede nuevamente dar un rebote antes de realmente atravesar esos 100.000, ¿vale? Así que siempre vigilar estas zonas y vigilar que el precio recupere los 93.500 aproximadamente, que es la zona de apertura anual. Una vez recuperada esta zona de los 93.500, sabemos que puede ir a buscar zonas más altas. ¿Y cómo se recupera esa zona? Pues primeramente reventando esta área, usando esta como soporte y yendo hacia dirección contraria. Ese sería uno de los escenarios. Pero bueno, de igual manera no significa que sin testeo no pueda subir. Obviamente, claro que sí. Lo que yo digo es que esa es mi forma de ver el mercado.
y como es una zona tan importante que son los 93.500, pues es lo que debería hacer. Algo parecido a lo que hizo ayer en 15 minutos, vean cómo funcionó, solo que realmente la zona de los 93.500 en el gráfico de 15 minutos, como recién había tomado esta zona por la parte alta, este testeo no fue de más de un 0.7%. Vean, él vino a buscar apoyo acá, le sirvió una, incluso yo diría que hasta 2 veces, pero luego ya no pudo soportar y terminó bajando. Así que bueno, ya ahora dependemos de lo que está por la parte más baja. Así que chicos, estas son las zonas que tenemos que vigilar durante el día de hoy para nuestro Bitcoin, porque puede definir el curso de mercado. Pero recordemos, siempre tenemos esta zona fuerte como resistencia, y esto por la parte de abajo tendría que aguantar en caso de querer ir a buscar esta zona, ¿vale? Como saben, cuando Jerome Powell habla, normalmente las velas suelen ser muy grandes, entre un 2-3% en cuestión de minutos y segundos. Así que mucho ojo, cuiden su capital, mantengan su gestión de riesgo y vigilen las zonas donde está la liquidación, ¿ok? Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido mi análisis, mi forma de ver el mercado, dónde está esa liquidez. Quien les habló fue Javier Aguilar. Y si quieren información adicional, recuerden que tenemos el canal de Telegram y los directos que estoy haciendo diariamente. En cuestión de unos pocos minutos voy a estar en directo para que corroboremos toda esta información. Así que bueno chicos, nos vemos ya en el directo. Muchas gracias por estar. Por favor dejen su like y suscríbanse al canal.